La primera epístola de Pedro es una carta escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo a los cristianos que necesitaban ser animados, fortalecidos y exhortados por sus sufrimientos. Kelly expresó este sentimiento de la siguiente manera: esta carta se presenta como un mensaje de aliento del apóstol Pedro a la comunidad cristiana que está desconcertada por el trato cruel y la persecución a la que están siendo sometidos. Como cristianos, Pedro les recuerda que ellos son los elegidos de Dios y sus sufrimientos son una prueba puramente temporal de su fe. El fin se acerca, lo que traerá consigo la destrucción de sus enemigos. Y si los cristianos se mantienen firmes, gozarán de la gloria eterna. En lugar de desanimarse por la malicia y la incomprensión, los creyentes deberían tratar de desarmar a sus enemigos haciendo de su conducta en todos los aspectos de su vida un reflejo de su santo llamamiento. Aunque Cristo era inocente, Él aceptó la muerte con paciencia. De hecho, al someterse, ha conquistado los poderes del mar y ha sido elevado a la gloria. Él es nuestro ejemplo. A Él tenemos que imitar. Los creyentes deberían tomarlo como su ejemplo, porque la participación en sus sufrimientos conducirán a la participación también en su triunfo. Así que deberían considerar su tribulación actual no solo como un desafío a su firmeza, sino también como un motivo positivo para ellos regocijarse. Pedro exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, en la esperanza, en medio del sufrimiento. Cuando sufren por causa del Evangelio, ellos comparten los sufrimientos de Cristo y participan en su gloria. Amados, no os sorprendáis, dice Pedro, del fuego de prueba, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. En fin, el propósito de Pedro al escribir su primera epístola es comunicar un mensaje de aliento, estímulo y esperanza. ¿Para qué? Para que los creyentes permanezcan firmes en la fe en medio de sus sufrimientos. Ellos pueden confiar plenamente en el mensaje que recibieron de los apóstoles sobre la salvación obrada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese mensaje es fidedigno. El creyente puede estar firme en la fe porque Dios le hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. La esperanza es la convicción y expectación. La esperanza es la convicción y expectación de que todo lo que Dios ha prometido, hermanos, se cumplirá.
Esta esperanza implica confiar y esperar en Dios. El creyente espera una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos. El creyente puede estar firme en la fe también porque es protegido por el poder de Dios y porque Dios le llamó eficazmente a la santidad. La obra santificadora del Espíritu de Dios, la obra santificadora del Espíritu de Dios da al creyente el poder, ¿para qué? Para obedecer a Cristo. Versículo 2 del capítulo 1 de esta epístola. Y vivir una vida de santidad, versículo 15. Pues luego de haber considerado la necesidad y el propósito de esta epístola, hoy pasamos a mencionar algunas de las características de esta carta escrita por Pedro. En primer lugar, vamos a considerar el tipo de lenguaje que Pedro usa en su epístola. El tipo de lenguaje que él usa en su epístola. Los estudiosos de la lengua dicen que el lenguaje de esta carta es un griego impecable y rítmico, aunque está revestido de cierta delicadeza, el estilo no es pretencioso, como él, a quien Kistemaker cita, afirma que esta epístola utiliza numerosos recursos retóricos, construcción sintáctica, eso tiene que ver con el orden de las cosas que componen una oración. Utiliza numerosos recursos retóricos, construcción sintáctica, cláusulas paralelas, series de compuestos similares, contiene numerosas citas del Antiguo Testamento y alusiones al mismo. Estas provienen sin excepción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Es tan bueno el lenguaje que se usa en esta epístola que algunos han llegado a pensar que Pedro sería incapaz de escribir una carta en un griego tan excelente. Esto no es motivo para dudar que el autor de la epístola sea Pedro. Además del arameo, Pedro, como muchas otras personas de Galilea, conocían bien el idioma griego. La información que disponemos sobre esta época indica que el griego se comprendía y hablaba ampliamente en Galilea, en Palestina. Representaba una fuerza cultural vital en toda la Palestina del primer siglo y especialmente en Galilea. No cabe duda de que Pedro no tendría ningún problema con la lengua. Sus viajes extensos por regiones donde el griego era el idioma dominante permitió que Pedro desarrollara su habilidad para expresarse y escribir en este idioma. Si algunos de ustedes hubieran estado aquí hace 42 años, podrían notar muy bien la diferencia entre el pastor que llegó hace 42 años, cuando hablaba español, pretendía hablarlo, al español que después de 42 años ahora él habla. ¿Qué me ha permitido progresar en el idioma? Pues los diferentes viajes,
el poder escuchar cómo se dice esto, cómo se dice aquello, el pastor Sugel hablándome del gerundio y otras cosas, y así también el pastor Lozano, una y aquella otra cosa, mis propios estudios. Estos han permitido que progrese en mi capacidad para expresarme en el idioma español. Pues esto pudo muy bien ocurrir al apóstol. Además, Pedro mismo reconoció la ayuda que recibió de Silvano para concretar y escribir esta epístola, capítulo 5, versículo 12. En aquellos días era la costumbre común de emplear a un secretario para ayudar a escribir un mensaje o una epístola. En fin, Pedro redactó bajo la inspiración del Espíritu Santo la carta con la ayuda de Silvano, así como Tercio le ayudó a Pablo a escribir la epístola a los romanos, Romanos 16, versículo 22. Estas y otras cosas explican cómo un pescador de Galilea pudo haber escrito una carta con un griego tan excelente. Yo mismo, por mis limitaciones en el idioma inglés, uso mi secretaria de 42 años o más, mi esposa, que conoce bien y mejor el idioma inglés. Y la uso para escribir cartas y otras cosas, otros documentos. ¿Para qué? Para que se entienda con claridad lo que quiero decir. Mi intención es de poder escribir correctamente para que comprendan sin confusión lo que quiero decir. Una vez ella escribe lo que yo le he pedido que escriba, lo reviso, cambio esto, cambio aquello, no, esto no es. Y la pobre tiene que trabajar más en el asunto. Y así se concluye la carta. Digo, eso mismo es lo que yo quiero decir. En un inglés buenísimo y perfecto. ¿Quién escribió la carta? Yo. Fueron mis ideas, la redacté, la revisé, le dije qué decir. Pero ella fue mi secretaria. Su capacidad y competencia le ayudó a escribir exactamente lo que yo quiero escribir. Por otra parte, esta epístola emplea un lenguaje vívido, expresivo y enérgico. Un lenguaje vívido describe muy bien lo que se quiere decir, por lo que es fácil imaginarlo. El lenguaje de esta carta es expresivo, manifiesta con gran viveza lo que se siente y expresa. Enérgico, denota energía, vigor, produce un efecto contundente. Este hombre habla en términos contundentes. Este hombre escribe de tal manera. Este hombre habla, escribe con autoridad. Aunque el lenguaje de la epístola es enérgico, contundente y rotundo, aún así uno puede percibir la ternura y la simpatía de Pedro. Él va al punto, no pierde el tiempo, habla sin rodeos y con sencillez. El apóstol habla con autoridad, pero a la vez con la humildad de aquel que conoce en su propia experiencia el poder de la tentación y los resultados dolorosos y dañinos de ceder a la tentación. Él habla en esta epístola con esa humildad que reconoce las dificultades que el alma enfrenta para mantenerse firme y constante en la fe,
en medio de la tentación. La carta revela a un hombre espiritualmente maduro, de un carácter ya probado. Revela a un hombre afectuoso, pero a la misma vez viril, sencillo, seguro de la veracidad de su fe. Mencioné el lenguaje de esta epístola. En segundo lugar, consideremos el estilo y el tono general de la misma. El estilo y el tono general de la epístola es predominantemente exhortativo. Su estilo se caracteriza por el uso frecuente del aoristo imperativo. El aoristo imperativo del griego bíblico generalmente denota un orden, un mandato. Se emplea para indicar que se debe hacer algo. El imperativo expresa un mandato concreto que demanda una acción determinada en una situación particular. Conlleva un sentido de urgencia. Esto que te digo que tienes que hacer, tienes que hacerlo ya. Es importante. No dilates. Sobre el uso del imperativo en esta epístola, Tini dice: un hecho notable que caracteriza la estructura de la epístola de Pedro es el uso que hace del modo imperativo gramatical. Comenzando con el capítulo 1, versículo 13, que sigue inmediatamente después del párrafo inicial de acción de gracias, hay una continua cadena de mandatos desde el principio hasta el fin en el cuerpo de esta carta. Allí encontramos 34 imperativos, 34 órdenes. En estos días, si el apóstol estuviera con nosotros, no fuera muy popular, especialmente en nuestra cultura, ya que a la gente no le gusta que le hablen con ese tono que está encerrado en esos imperativos, en esos mandatos. Pero allí encontramos 34 imperativos. Sed sobrios, poned vuestra esperanza, sed santos, conducíos en temor, amaos unos a otros, desead la leche pura, someteos a toda institución humana, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos, esposas, estad sujetas, esposos, convivid con vuestras esposas. Después de estos mandatos aparecen 19 imperativos. Estos numerosos imperativos dan a la epístola un estímulo directo, a la vez que cierta informalidad que se parece mucho con el estilo de un sermón. Pedro estaba hablando de su corazón. Cierro esa cita. Pedro estaba hablando de su corazón, no escribiendo un ensayo formal. Pedro mismo revela el estilo exhortativo de su epístola al declarar el propósito de la misma. Capítulo 4, versículo 12, os escribo brevemente exhortando. El verbo griego parakaleo, que aquí se traduce exhortar, denota llamar,
rogar, amonestar, exhortar, alentar, apremiar a alguien o instarlo a seguir un curso de conducta. Se trata de persuadir a alguien de algo para que esa persona haga algo. No es simplemente para que la persona escuche. Son mandatos, no son opciones. En un sentido bíblico, exhortar denota animar o instar a alguien a hacer algo. Esta exhortación se basa o está relacionada con la revelación divina o con un exégesis escritural o con una verdad o doctrina bíblica o varias. Pedro insta, apremia a sus lectores con urgencia, con autoridad, de una manera contundente, a tomar un curso de conducta consecuente con su esperanza y con la gran salvación que tienen en Cristo. El lenguaje de esta epístola encaja muy bien y es consecuente con su estilo y tono exhortativo. Esto nos muestra que la intención del apóstol al escribir su epístola no era entretener a sus lectores ni llevarlos a sentirse bien consigo mismos. No fue su intención alentarles a hacer lo que sus pensamientos o corazones o vecinos dicen. Tampoco era su intención llevarles a adoptar las formas o creencias culturales de aquellos días. No, él escribió con la intención de llevar a sus lectores a seguir un curso de acción consecuente con la esperanza cristiana y con la gran salvación que ellos habían recibido en Cristo. Y que tenían que hacerlo a pesar de vivir en un mundo hostil. El estilo exhortativo de esta carta, escrito bajo la inspiración divina, nos enseña la gran necesidad que todos nosotros tenemos de ser exhortados con la palabra de Dios. Necesitamos desesperadamente las exhortaciones bíblicas de la palabra de Dios en el tono en que Pedro las dio. Necesitamos estas exhortaciones para que podamos resistir la tentación y estar firmes en la fe en medio del sufrimiento. Aunque la enseñanza de la verdad o la doctrina es indispensable para que podamos estar firmes, la enseñanza no es suficiente. Nosotros necesitamos también la exhortación. Enseñanza para persuadir, exhortación para persuadir nuestros corazones, llamarnos a capítulo. ¿Para qué? Para que tomemos el curso dictado por la palabra de Dios. Un ministerio fiel y equilibrado es aquel que enseña y exhorta a los creyentes. Se les dice clara, directa, abierta y contundentemente lo que la Biblia dice que ellos deben de hacer. Se les dice sobre qué base se les llama a hacer lo que se les llama a hacer. La predicación y enseñanza de tal ministerio
fiel se destaca o se destacará por sus exhortaciones oportunas y prácticas. El pastor se esforzará por persuadir con la verdad a sus ovejas. Su predicación será persuasiva, buscará y animará y llevará a sus oyentes a tomar el curso establecido por la palabra de Dios. Si la predicación no contiene enseñanza, no es una predicación bíblica. Si la predicación no contiene exhortación persuasiva con autoridad, tampoco es una predicación bíblica. Será un discurso, será una charla, pero no es una predicación bíblica. Lamentablemente, eso es lo que la gente hoy en día no quiere, ni busca. No quieren ser persuadidos a someterse a las exigencias éticas, morales y espirituales de la palabra de Dios. Resisten cualquier clase de ministerio y predicación que hable con autoridad y de manera contundente. Prefieren que se les den opciones para que ellos después puedan decidir cuáles de ellas conviene o les conviene. Pero que le digan directamente y con autoridad lo que deben hacer o no, eso no, de ningún modo. Esta es la generación de las opciones. Usted agarra su celular y aquí hay, exageradamente voy a hablar, miles y miles de opciones. Usted adquiere un monitor o una pantalla y usted tiene muchas opciones. Qué bueno es tener opciones. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, en lo que respecta a la obediencia, a lo que Cristo nos manda, ahí no hay opciones. Es obediencia, es perseverancia, es lo que a la gente no le gusta, sumisión. Pero esa forma de hablar es ofensiva, opresiva, abusiva. Además, me urge a que deje mi pecado, el deleite de mi corazón. Además, despierta mi conciencia, me hace sentir encarcelado o encarcelada, avergonzado, lo que es peor, culpable. No, amigo, no es así. Cuando se trata de lo que manda y exige la palabra de Dios, sí me refiero, no a qué. Cuando prediquemos y el Espíritu convence de pecado, no haya culpa. No, eso va a ser el resultado. Pero eso no es lo que busca la enseñanza, ni las exhortaciones bíblicas como un fin en sí. No. Convence. ¿Para qué? Para que obedezcamos, para que hagamos la voluntad de Dios, para que perseveremos. Las exhortaciones bíblicas promueven nuestro bienestar, nuestro crecimiento, nuestra perseverancia, nos ayudan a abandonar el mal. Tales exhortaciones manifiestan un amor genuino por el bien espiritual de nuestras almas. Si tú desprecias las exhortaciones bíblicas, ya no es a Pedro ni al pastor que predica a quien tú desprecias, sino al Señor Jesucristo, pues Él es el que habla a través de Pedro y de la epístola en términos contundentes, específicos,
concretos y demanda de ti y de mí obediencia. El lenguaje y estilo exhortativo de esta epístola revela dos cosas muy importantes. Revela dos cosas muy importantes. En primer lugar, revela el amor y la fidelidad de un corazón pastoral. Revela el amor y fidelidad de un corazón pastoral. Pedro no escribe como un catedrático o un mero profesor o un filósofo. Él escribe como un pastor. Su epístola revela el corazón tierno, amoroso, compasivo y fiel de un verdadero ministro, siervo de Cristo y fiel pastor de ovejas. Él exhorta a sus lectores para que la doctrina cristiana que han recibido transforme sus almas, para que esa enseñanza sea aplicada. Él no busca meros teólogos intelectuales, sino una vivencia santa, fruto de convicciones profundas, basada en la verdad del Evangelio. Pedro no solamente entierra el puñal o clava el clavo con la enseñanza y la exhortación, luego de manera persuasiva dobla el clavo para que no salga, a fin de que la persona no vea ninguna otra cosa que lo que tiene que hacer, que lo que Cristo le llama a hacer en su palabra. Pedro, mediante sus exhortaciones, se esmera porque el conocimiento e implicaciones de la esperanza cristiana sostenga a los creyentes en sus sufrimientos. Pedro exhorta de tal manera que estas exhortaciones penetren profundamente en las conciencias y los corazones de sus lectores. ¿Para qué? Para que ellos sean fieles a Cristo, para que ellos perseveren en la fe, para que ellos sean pacientes en los sufrimientos. He aquí un pastor fiel que no deja que la presión de la gente, las circunstancias, la cultura o la situación le impidan decir a las ovejas lo que ellas necesitan oír. Como un pastor fiel, Pedro es sensible a lo que los creyentes realmente necesitan. Él no les ministra según las supuestas necesidades, sino según las necesidades reales de las ovejas de Cristo. A veces pensamos que necesitamos algo, pero realmente no es una necesidad, sino lo que nosotros queremos. No hacemos la diferencia entre la necesidad y lo que se quiere. Muchas veces vemos lo que queremos como necesidades cuando realmente no lo son. Hoy en día tenemos iglesias llenas de lo que la gente piensa que necesita. Pero esto no es lo que realmente necesita. ¿Y quién decide, determina lo que la gente necesita? Pues no soy yo, no eres tú, no son las personas, sino el Señor Jesucristo, que a través de su palabra continúa ministrando a su pueblo, señalándoles el camino que ellos deben de seguir.
Como un pastor sabio y fiel, Pedro es sensible a la condición, a la necesidad de sus ovejas. Y lo hace siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Se le conmovieron por dentro las entrañas. Fue conmovido ante la situación, ante la necesidad, ante la condición espiritual y la situación de aquellas personas. Eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El ministerio de Cristo se centró en la predicación y la enseñanza. Mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Cristo les ministró según las necesidades que la multitud tenía. Así también Pedro a través de su carta. En las palabras de José M. Martínez, el predicador es un intermediario entre Dios y los oyentes en lo que a comunicación de la palabra se refiere. Por tal razón debe conocer a Dios y vivir lo más cerca posible de Él, pero tiene asimismo que conocer a los hombres y vivir próximo a ellos. Ha de ser fiel a su Señor y por amor a Él, amar a quienes le escuchan con una preocupación sincera por su situación. Ante sí tiene hombres y mujeres con sus inquietudes, sus dudas, sus deseos nobles, sus debilidades, sus luchas, sus avances espirituales, sus pecados, sus alegrías, sus temores. De alguna manera el predicador ha de penetrar en ese mundo interior de cada creyente e iluminarlo, purificarlo y robustecerlo con la palabra de Dios. No puede conformarse con pronunciar palabras piadosas que se pierden en el vacío porque su contenido es de nulo interés para quienes escuchan. Pedro fue sensible a las necesidades reales de sus ovejas. Él escribió palabras de exhortación y estímulo a los que estaban afligidos con diversas pruebas. Les animó dirigiendo su atención a la esperanza viva que ellos tienen en Cristo. Esta esperanza sostiene al creyente en medio del fuego de la prueba. En su epístola Pedro se dirige a los siervos, a los miembros de la iglesia, a las esposas, a los esposos, a los ancianos de la iglesia. Sí, aquellos que eran pastores en la iglesia, capítulo 5, se dirige a la juventud. Sí, se dirige a los jóvenes. Puede que sean jóvenes en la fe, jóvenes en edad, jóvenes en experiencia, en fin, se dirige a la juventud. A ellos les dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos, imperativo, upo, ta, somai, que significa literalmente, estad sujetos. ¿Sujetos a quién? A los ancianos de la iglesia, porque este es el contexto, capítulo 5. A los ancianos entre vosotros, yo también como anciano, como un líder espiritual, pastor entre el rebaño. Y allí, ¿qué hace Pedro? Él exhorta. Él guía a quienes,
a los pastores, a los ancianos. Dice, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Ven cómo Pedro se esfuerza por persuadir la mente, convencerla? ¿Ven su afecto y sabiduría? Observen, él dice, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos, pero no lo deja ahí. No. Él va a persuadir. Él quiere que aquellos a quienes él habla hagan eso mismo, estén sujetos. Y para llevarles allí, ¿qué dice? Los amenaza. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Pero no lo deja ahí, porque también muestra ese afecto, esa ternura, ese amor. Pero Dios, ¿qué hace? Da gracia a los humildes. ¿Ven lo que es predicar y enseñar en el Espíritu de Dios? No se trata de simplemente, aquí está la comida, sírvenselo ustedes como ustedes quieran. No. Se trata de tomar la comida y presentarla de tal manera que te llama, que te atrae, que te agarra. Usted no se da cuenta de los anuncios que le presentan un hamburger o una hamburguesa y se lo presentan con tales colores y de tal manera que usted ya empieza a mirar la saliva y todo lo demás a funcionar. ¿Y qué hace? Pues ahí está. Va al sitio y se la come. Eso es lo que hace este hombre. ¡Qué poder de persuasión bíblica! ¡Qué amor! ¿No es eso lo que hace un padre con su hijo? Hijo mío, dice la Escritura esto, aquello y lo otro. Pero él no se queda ahí como Elí que se quedó ahí. No, el Padre fiel va tras la conciencia, el corazón, quiere persuadir con la verdad. No es un asunto de preferencias, no, es un asunto de la verdad, es un asunto de principios fundamentales para la vida de ese joven, que ese joven tiene que asimilar, tiene que entender, tiene que ver las implicaciones de esto. ¿Para qué? Para que pueda enfrentar la vida. Para que pueda servir a Dios en esta generación. Pedro, como fiel pastor, exhorta a sus lectores según su necesidad, circunstancias, condición y situación. Él es bien práctico, sin dejar de ser bíblico. Ahora es necesario tener en cuenta que estas exhortaciones no están basadas en los pensamientos, sentimientos y preferencias personales de Pedro, sino en la doctrina cristiana. Estas exhortaciones están basadas en lo que enseña la palabra de Dios. Aunque la epístola no desarrolla ampliamente cada doctrina que enseña o alude, como Pablo lo hace en la epístola a los romanos,
No obstante, las exhortaciones de la primera epístola de Pedro se basan en la doctrina que Cristo enseñó a Pedro. Y aquí y allá, a través de la epístola, vemos que esto es así. Es más, desde el principio, Pedro habla sobre ¿qué? Sobre la esperanza cristiana y basado en lo que esto significa. Y en esta realidad, él pasa a exhortar a los creyentes en el capítulo 1, versículo 13. Y lo hace de un modo eficaz. En las palabras de Hibbert, la primera epístola de Pedro no es un tratado doctrinal, sino una apelación poderosa al creyente, al valor, a la pureza y a la fidelidad en medio del sufrimiento. Esto es lo que las personas con amor sí, con sabiduría sí, pero necesitan cuando se encuentran en medio de la tribulación, en medio de sufrimientos, en medio de perder sus trabajos. Pedro era un verdadero pastor de almas. Él mismo se incluye entre los ancianos pastores, capítulo 5, versículo 1. Su carta a los cristianos, a la iglesia, revela su obediencia al llamado del príncipe de los pastores, Jesucristo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderitos. Versículo 16, pastorea mis ovejas. Queridos hermanos, gran parte de ese pastoreo al que Jesucristo llamó a Pedro incluye la exhortación. Y eso es lo que Pedro hace como obediencia al llamado de Cristo a pastorear las ovejas de Cristo. 34 imperativos, exhortaciones a diestra y a siniestra. El hombre no está jugando porque el peligro es real. Os escribo para exhortaros. Observen que Pedro depende mucho del Antiguo Testamento para dar estas exhortaciones. Capítulo 5, versículo 6. Él cita Proverbios 3:34. En el capítulo 3, versículo 8 al 12, el Salmo 34. En el capítulo 3, versículo 14. Isaías 8, versículo 12 y 13. Él usó continuamente el Antiguo Testamento para enseñar, para exhortar a los creyentes a vivir la vida cristiana. Él usó el Antiguo Testamento para enseñarles a ellos cómo enfrentar la oposición, los sufrimientos, la persecución en un mundo hostil. Esto muestra, queridos hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, alcance madurez, equipado para toda buena obra. Necesitamos toda la Escritura para crecer, para madurar, para estar preparados para vivir la vida cristiana, para enfrentar el odio, la hostilidad de pecadores contra el Evangelio y contra nosotros que lo proclamamos. Necesitamos las exhortaciones de la Biblia para santificar a Cristo en nuestros corazones. Pero para lograr estas cosas, tenemos que aplicar la exhortación de Pedro en el capítulo 5, versículo 5.
revestidos ¿de qué? De humildad. Tú no vas a beneficiarte y ser edificado en la exposición o exposiciones de esta epístola si tú no te revistes de humildad. Revestidos de humildad. Tenemos que tomar la posición de siervo que presta atención a su amo y Señor. Tenemos que luchar contra ese espíritu defensivo que no nos permite escuchar, entender, ver lo que nuestros pastores ven en nosotros. Estamos tan llenos de nuestros pensamientos que no oímos, no escuchamos, no entendemos lo que ellos nos dicen o nos enseñan. ¿Podría ser que tus pastores ven algo que tú no ves en tu propia vida? Tal vez alguna falta en tu carácter, tal vez algo que tú no ves por tu falta de experiencia. Yo no dije por tu falta de inteligencia. Podemos ser inteligentes, pero eso no significa que tenemos experiencia o que nos falte conocimiento. Hay lagunas en nuestras vidas, hay blind spots, es decir, puntos ciegos que no vemos. Pensamos que lo vemos y eso es suficiente. Nos sentimos seguros mientras conducimos el vehículo de nuestras vidas, pero de momento nos damos cuenta que no vimos algo importante y no lo vimos por ese blind spot, ese punto ciego. No vimos el auto que estaba al lado del nuestro. No vimos el peligro que corríamos. Nos centramos en lo que vemos y pensamos a tal punto que no lo vemos y nos lanzamos pensando que estamos bien cuando estamos requete mal. ¿No le ha pasado a usted eso en la carretera? A mí me ha pasado. ¡No! Miré y no lo vi. ¿Cuántas cosas tú miras y estás tan seguro? Pero no ves ciertas cosas. Tal vez la manera en que te criaron, tal vez tu trasfondo, tal vez esto, aquello o lo otro, pero no lo ves. Nos centramos en lo que vemos y pensamos. Eso es todo lo que cuenta. Y con gran seguridad, como hizo Pedro, se lanzó. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Este aprendió la lección. Él tenía que darse cuenta que en su vida habían lagunas, habían puntos ciegos. Tuvo que revestirse de humildad, así como ahora llamaba a los creyentes a revestirse de humildad. Los pastores se equivocan, pero el Señor me ha enseñado a tener cuidado, a escuchar con atención sus declaraciones, enseñanzas e inquietudes para tratar de ver lo que ellos ven, que yo por mi falta de conocimiento, experiencia o corrupción permanente, no, corrupción remanente, no veo. Todos necesitamos revestirnos de humildad. Los otros días el pastor Martínez se me acercó y me dijo, pastor, usted sabe que quiere que yo sea franco, esto, aquello, lo otro. Yo estoy poniendo en mis palabras. Pues mire, aquí hay cierta cosa, esto y lo otro. Y pues mira, es verdad, tienes razón. Hablé de una manera que no debía haber hablado. Se mostró en ese momento mi debilidad y falta de carácter y quién sabe si falta de confianza en Dios. ¿Es ese tu espíritu? Cuando el pastor Martínez me dice algo, yo lo pienso, me quedo pensando en el asunto. Tal vez en ese momento, bueno, mira esto, aquello y lo otro, y tal vez no diga por un tiempo, pero yo estoy pensando en el asunto. ¿Qué fue
no tanto lo que dijo, sino lo que quiso decir. ¿Cuál es, aunque yo tenga razón, su inquietud? Tenemos que revestirnos de humildad. Ve y pregunta a tus pastores qué debilidades de carácter o falta de carácter ven en ti. Deja de estar buscando o centrándote en las faltas de los demás o de los pastores. Concéntrate en tus propias faltas. Ah, sí, no, pastor, usted viene aquí, usted dice esto, aquello y lo otro. Mire, hermano, yo le digo una cosa, si usted quiere conocerme a mí, entienda que analizo mi conducta, mis actitudes, me preocupan. No es simplemente venir aquí y predicar y enseñar y ya me fui, se acabó. No, no. Yo tengo que vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Y para poder hacer esto, tengo que examinarme a mí mismo a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. No importa cuántos años haya sido pastor. Tú tienes que hacer lo mismo, aunque no seas pastor. Ora como el salmista, que el justo me hiera con bondad, con misericordia, y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace en mi cabeza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo. Amigo, querido hermano, sométete a la disposición providencial de Cristo sin quejas. Clama a Él. Y pídele al Señor, Señor, dame el Espíritu que necesito. Porque cuando yo vengo a la Biblia, este no es un libro texto de universidad. ¿Ah? No, este es el libro de Dios. Y Dios resiste a los orgullosos. Puedo exponerme a todos los mensajes y exposiciones que pueda dar el pastor Piñero y aún así no ser beneficiado. Estancarme o quedarme estancado y no crecer a la imagen de Cristo. Necesitamos tú y yo pedir, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que mi esposa me dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Cuáles son las inquietudes? No simplemente, no, que me dio un mal ejemplo, eso no es así, eso no es verdad. No, ¿qué es lo que ella realmente te está diciendo? Y así también, esposas, traten de entender a sus maridos, sus inquietudes, sus necesidades. Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? No de Piñero, de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Necesitamos las exhortaciones bíblicas que con amor, autoridad e intensidad proceden de nuestros pastores. Dios nos creó con una constitución psíquica, mental, moral, emocional, volicional, que necesita ser persuadida y conmovida con la verdad. ¿Para qué? Para que nos sigamos por este curso de acción, por ese curso de acción al cual se aferra nuestra carnalidad, nuestra corrupción remanente. El propósito principal de la epístola de Pedro no es impresionarte, producir un mero impacto, inspiración o admiración en ti ante la capacidad de Pedro para citar el Antiguo Testamento, para exhortar, como es el caso cuando uno escucha un gran orador o un gran cantante. El propósito principal de esta epístola es persuadir tu corazón y crear convicciones profundas para que obedezcas a Cristo, para que seas fiel a Cristo,
para que te mantengas firme en medio del sufrimiento en un mundo hostil, para que santifiques a Cristo en tu corazón y para que al final goces de una herencia eterna y gloriosa en los cielos. Visita esas congregaciones cuyos púlpitos carecen de esas exhortaciones bíblicas de las que hablamos. Exhortaciones proclamadas con urgencia, amor, sabiduría y autoridad, y verás la decadencia espiritual de sus miembros. Sus vidas manifiestan complacencia espiritual, vanidad y mundanalidad. En fin, el lenguaje y estilo exhortativo de esta carta no solo revela el amor y la fidelidad de un corazón pastoral, finalmente revela la presencia, el cuidado, el afecto y la fidelidad del Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, el pastor, el gran pastor de las ovejas. Él es el príncipe de los pastores. Él es el gran pastor. Él lleva a cabo su función como el pastor de las ovejas mediante los pastores y ancianos que ministran según su voluntad. La epístola de Pedro revela la presencia de Cristo en medio de sus iglesias, diciéndoles, yo conozco tus obras. Él alaba, Él alienta, Él consuela, Él instruye, pero también reprende y exhorta. Pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El lenguaje y las exhortaciones de la primera epístola de Pedro nos revela el cuidado y el amor de Cristo por sus ovejas, que por medio de Pedro en esta epístola nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿Por qué? Porque yo seguiré teniendo cuidado de vosotros. Hemos considerado algunas características de la primera epístola de Pedro, su lenguaje, su estilo exhortativo. Estas cosas revelan que el amor y la fidelidad de un corazón pastoral, la presencia, cuidado, afecto y fidelidad de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores está sobre los pastores, dirige a los pastores, guía a los pastores. Y es así como Cristo quiere ministrar a tu alma.